Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más y no es santa. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? No es santa, pero puede ser sagrada y mágica. ¿Por qué no? Desde luego. Además, el tema de esta semana, el golem, yo creo que lo conocemos mucho, ¿no? Yo lo conozco un poco desde la distancia. Ahora aprenderé un montón de cosas contigo. Pero tenemos en la retina la imagen de esa película, ¿no? Del cine mudo, uno de los clásicos y, en definitiva, uno de los grandes anhelos del ser humano, ¿no? Crear vida, crear algo que tenga movimiento. Sí, yo creo que ahí está la base del golem y de otro tipo de criaturas que a lo largo de la historia se han atribuido a distintos personajes, que es un poco la idea de crear vida artificial, en definitiva, de intentar ser dioses. Es decir, crear algo, en principio de una materia inorgánica o inanimada, insuflarle ese hálito vital y crear algo vivo, algo además que sirva para ti, para que sirva un poco a tus intereses, a veces bastante oscuros. Y ahí es donde entramos pues con todo ese, bueno, que además daría para varios cronovisores, ¿no? Esa vida artificial que tiene que ver con los autómatas, con los androides, con los distintos artefactos o dispositivos mecánicos y, por supuesto, pues con los robots. Los robots no dejan de ser una variante de esos golem medievales que están muy asociados, por supuesto, a la teología judía y a las leyendas que se dieron sobre todo en Praga y en Polonia, pero que ha tenido mucha repercusión. Y bueno, pues ahora en este cronovisor, como ya sabes que nos gusta siempre indagar en los intríngulis, en la intrahistoria también, de lo que hay de verdad y mentira, pues podremos incluso adivinar por qué salen estos orígenes, dónde surge realmente, que no es exactamente como nos lo han contado. Pero bueno, yo creo que si ha servido de argumento para distintas novelas, ¿no? Como la de Meyrick, o distintas películas como la de Wegener, todo es porque atrae muchísimo un personaje que en el fondo lo que intentan hacer los judíos, si te das cuenta, es emular un poco al creador cuando crea a Adán del barro, porque el golem, la materia prima, es el barro, es la arcilla a la que luego, en fin, se le utilizan unos rituales, unas fórmulas mágicas para que sirva. ¿A quién? Pues al dueño, al que lo hace. Y ahí es donde está la finalidad. Las finalidades muchas veces es, en algunos casos cuando se hacen autómatas en el pasado, y tenemos muchos ejemplos en la mitología griega y romana, pues eran muchas veces como juguetes de los dioses, que servían un poco pues para asombrar, ¿no?, al fiel cuando entraba en un templo religioso, pero en general es para servir al criador. Y este criador o este genio que ha creado de la materia algo que tiene vida, pues ahí entran los homúnculos, entran los golem y entran los diablillos familiares que tienen mucho que ver con el mundo de la brujería. Bueno, es un aspecto muy singular de la cultura judía, pero que también tiene su trasvase, como vamos a escuchar en alguno de los cortes, ¿no? Quizás es la versión judía de un anhelo que la humanidad ha tenido desde tiempos inmemoriales. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Pues no vamos a viajar muy atrás, a pesar de que el golem es medieval, pero sí es una fecha clave para intentar indagar en los orígenes reales del golem. La fecha es el 5 de marzo de 1984. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. A ver, Jesús, estoy perdido. Estamos en una casa, pero no tengo ni idea están hablando raro, imagino que estarán hablando checo, pero no tengo ni idea de dónde estamos. Cuéntame. Una sinagoga. Bueno. Claro, estamos en una sinagoga. Cuando uno viaja al barrio judío de Praga, yo estuve hace 3 años, pues hay una serie de sinagogas que tú puedes visitar, ¿de acuerdo? Pero hay una que no puedes ver. Y eso ya le genera un cierto misterio, ¿no? Que es la sinagoga que llaman Vieja Nueva. Estamos en el barrio de Josefov, de este barrio judío, que se reestructuró totalmente a finales del siglo XIX. Poco tiene que ver ahora con lo que había en la Edad Media, pero en esta sinagoga en la que estamos en el ático, es donde dice la leyenda que aquí se esconde, se guarda el golem para reavivarlo cuando Praga o cuando la comunidad judía esté de nuevo en peligro, ¿vale? Bueno, pues en este momento estamos con un personaje
bueno, para mí carismático, para mí fascinante, quedaría también para un cronovisor, que es Ivan Makerle. Ivan Makerle es un investigador checo, pero también criptozoólogo, que durante mucho tiempo, por desgracia murió hace poco, en el 2013, pero durante mucho tiempo es el clásico investigador Indiana Jones de misterios, de todo tipo de misterios. Fue en busca del monstruo del lago Ness a Escocia, estuvo buscando el tigre de Tasmania, estuvo buscando el gusano de la muerte de Mongolia, estuvo también buscando el pájaro elefante de Madagascar. ¿Y encontró alguno de ellos? No, pero es un criptozoólogo, va buscando huellas, va recogiendo información, y muchos de los libros luego se alimentan gracias a estas investigaciones. También estuvo en busca de Agartha, ¿no?, de ese reino mítico que estaría en los Himalayas, y cómo no, como buen checo que era, le interesó muchísimo todo lo que había detrás, lo que había de verdad y mentira en el golem. Y como la leyenda apuntaba a un lugar concreto, que es esta famosa sinagoga Vieja Nueva de Praga, como así se llama, bueno, tiene otro nombre en Praga, pero no lo voy a decir porque no estoy ducho en este idioma. Bueno, pues fíjate, en el momento en el que estamos, en este día, el 5 de marzo de 1984, por fin, tras meses y meses de tediosas investigaciones, sobre todo solicitudes, trámites burocráticos, ha conseguido la llave, una llave de hierro, por cierto, que le permite abrir esta sinagoga y en concreto este ático, porque hay mucha gente que podía entrar en la parte de abajo de la sinagoga, pero no en la parte alta, en el altillo, que es donde se supone que estaba el gran secreto. Y ahí la leyenda, y ahora luego resumiremos un poco en qué consiste la leyenda del golem, dice que ahí estaba o bien un golem hecho y derecho, es decir, entero, pero le falta la fórmula mágica para volver a activarlo, ¿no?, para activarlo y para que vuelva a la vida. O bien se puede encontrar parte del barro que sirvió en su momento a un rabino judío para construir, o más bien para fabricar el golem, ¿vale? Una de las dos cosas es lo que intenta encontrar. Bueno, pues le vemos que va en compañía de un rabino, claro, un poco tipo espía para ver lo que hace, porque no deja de ser un lugar secreto, un lugar privado, un lugar también sagrado, ¿no? Y allí que va este hombre, que por cierto luego escribe todas estas pesquisas en un libro que se llama El secreto del golem de Praga, un libro que además tuvo varias ediciones, y va acompañado de un georradar. Ya te digo que Ivan Makerle, siempre que hace una investigación, se documenta muchísimo. Él sabe que allí puede haber muchas cosas o puede que no haya nada. Y lo que estamos observando desde una esquinita, ¿no?, de este ático de la sinagoga, lo que estamos observando es que efectivamente va bien equipado, sobre todo lleva el georradar. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Lo mismo que le está encontrando. Bueno, pues mucho polvo, porque hacía mucho tiempo que aquí no lo visitaba nadie. Muchos excrementos de palomas. Las palomas ya sabes que están en todos los sitios. Mucho mueble viejo, amontonado, como si fuera una especie de desván. Y él está con el georradar, ¿no?, porque bueno, él entiende que por estas ondas pues puede encontrar cavidades secretas donde pueda almacenarse este famoso golem, porque es verdad que no es el primero que entra aquí, también eso es importante decirlo. Es el primero que entra equipado, vamos a llamarle de una forma científica y con aparatos técnicos, pero ya anteriormente había habido otras personas. Esto pasa como la cámara del rey de la pirámide de Keops, que había alguno que había entrado y a partir de ahí se contaban muchas leyendas, ¿no? Pues aquí, y lo pongo un poco como en antecedentes antes de seguir prosiguiendo con nuestro personaje, ya en el siglo XVIII, Ezequiel Landau, un rabino, que tras mucha insistencia, como no, logró acceder al altillo, pero tras unos segundos bajó espantado, pidiendo de forma rotunda que nadie más volviera a molestar al golem. Claro, aquello despertó muchísimo. Claro, levantó un poco la liebre, en el sentido de que generaría infinidad de leyendas y mitos alrededor sobre la realidad, ¿no?, de la presencia allí de un golem, ¿no?, del misterioso golem. Claro. Entonces, si Ezequiel Landau, que era rabino, y sale espantado y apenas está unos segundos y tiene que volver a bajar y cerrar con llave para que nadie más pueda acceder a ese lugar, pero sobre todo por su propia seguridad, pues hombre, imagínate, ¿no? Luego es verdad que ha habido algún que otro caso. En 1920, Erwin Kitsch también publicó una crónica al respecto, pero fue muy vaga, no se llegó a mojar si había o no había algo. Así que fíjate que estamos en un momento histórico. 1984, por fin, Ivan Makerle, este criptozoólogo, este investigador de lo insólito, ¿podrá averiguar lo que hay en el interior? Bueno, pues seguimos viéndole ahí con su georradar, el rabino mirándole de reojo como diciendo a ver qué vas a tocar, a ver qué haces. Y en este momento encuentra algo sospechoso.
en una de las esquinas de este altillo de la sinagoga, encuentra algo sospechoso, algo que parece una masa de barro, por lo tanto podría dar credibilidad a la leyenda. El golem entero no está, pero oye, ¡ay, sorpresa! Es un pedazo de mampostería que se había caído del techo. Casi lo retira, sigue indagando y bueno, efectivamente, a la hora de la verdad, después de unos cuantos minutos de estar, porque tampoco es tan grande el lugar, tú puedes imaginar, ¿no? Es lo que estamos viendo aquí. Es verdad que nos estamos empolvando bien con la sinagoga, pero no encuentra nada. La leyenda, en este sentido, no es correcta. No hay nada en este altillo de esta sinagoga vieja nueva, como así se llama, de Praga, que pueda justificar el que ese golem esté allí desde el siglo XVI, que es cuando de alguna forma se empieza a transmitir la leyenda, aunque luego lo comentaremos con más detalle cuando se pone por escritos en el siglo XIX. Pero desde el siglo XVI ahí no hay nada, y él tiene, y luego lo contaré, él tiene su propia teoría, el por qué se originó esta leyenda, el por qué se sigue creyendo en ella y las bases reales en las que puede estar fundamentada. Una leyenda que, como decías, Jesús, se inicia en la Edad Media. Ahí nace el concepto del golem. Es la versión judía, por así decirlo, que podemos encontrar en otras culturas, incluso en África, en América, de pueblos que han querido emular a la divinidad, creando un ser vivo, creando en definitiva no tanto un autómata, un androide, sino algo que tuviera vida propia, algo un poco más complejo que la idea de la mecánica. Pero ¿cuál es el origen? Cuéntanos, ¿cuál es el origen de la historia del golem? Bueno, el origen, yo creo que es muy interesante empezar por ahí. El origen viene, por supuesto, de la tradición judía, ¿vale? Eso sí que queda claro, no es algo que venga de fuera y que los judíos se lo pueden apropiar. Y sabemos que un poco también el origen viene alrededor de esas persecuciones que había contra los judíos, esos pogromos, y donde hacía falta como un valedor, como alguien, ¿no?, que pudiera defenderles y que pudiera pues sacarles a veces pues de esa discriminación, de esa marginalidad que a veces distintos pueblos les han tenido, ¿no? Y por supuesto, pues esto ocurre en Praga igual que ocurrió en Polonia. Pero el origen, y esto es interesante, no procede de Praga, sino que realmente procedería de Polonia, que es donde estaba la comunidad judía de una forma mucho más extensa, ¿no? Y el origen vendría en el siglo XIII. Es decir, es verdad que en algunos textos anteriores, ¿no?, como el Yesod Yetzirah, por ejemplo, el libro de la creación, sí aparece ya referencias al golem, pero al golem como el embrión, como esa materia prima por la cual tú puedes insuflar vida, que en el fondo es una reminiscencia del Génesis cuando se crea Adán, ¿de acuerdo? Pero no hay una referencia directamente a que un rabino concreto le dé por hacer las ínfulas del doctor Frankenstein y empieza a crear un monstruito. No. Entonces empezaría un poco en ese siglo XIII, sobre todo con Eleazar de Worms, que era un rabino, pero en este caso de Maguncia, de Alemania, y él es el que ya establece las bases en las que luego se están basando otros, y en concreto la leyenda del siglo XVI. O sea, ya nos tendríamos que ir a la Edad Moderna, pero la Edad Media, en este siglo XIII, Eleazar de Worms establece ya el sistema por el que tú puedes dar vida a este engendro. Por una parte, está claro que es esa masa de barro, además barro del río Moldava, y luego por rituales mágicos y cabalísticos. No olvidemos que estamos en la tradición judía y la cábala se está basando precisamente en la forma de que todo tiene como un peso, una medida y un nombre, y cada nombre, además, cuando tú le das un nombre a un ser, automáticamente empieza a tener vida, ¿no? O sea, nada existe, nada se puede crear si no tiene un nombre anteriormente. El nombre es lo que da vida, ¿no? Dentro de la cábala, dentro de la gematría, o dentro del notaricón, es decir, de los distintos elementos de la cábala, pues hay combinaciones numéricas por las cuales tú puedes insuflar vida a un ser en principio inanimado. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. ¿Cómo se le da vida a este engendro, al golem? Bueno, hay dos métodos que ya vienen, ya digo, desde el siglo XIII. La primera es colocarle en la frente una frase, una palabra en hebreo que significa emet. Emet significa verdad. Entonces, a partir de ahí se activa. Cuando tú le quitas la primera letra, el Aleph, se queda en Met, que significa muerto. Entonces se queda desactivado. Ese es uno de los procedimientos o de los métodos. Pero el otro es
introducirle en la boca un pergamino con el nombre secreto de Dios, con el Sen, que se llama, ¿no? Y además con la combinación numérica de ese nombre secreto de Dios. Entonces automáticamente se activa y cuando le sacas ese pequeño pergamino de la boca se queda inactivo. Entonces son los dos sistemas que son los que luego se utilizan, sobre todo más porque es más espectacular, porque lo ves en la frente, la palabra emet o met, cuando le quitas la letra. Bueno, pues desde ese momento surge ya una combinación de dos cosas. Por una parte, un periodo histórico, que es el siglo XVI, que es en la corte de Praga, en Bohemia, con Rodolfo II, y ya sabemos un poco también toda la historia mágica que rodea la corte de Rodolfo II, y con su gabinete de maravillas, y con los distintos magos y alquimistas con los que se rodeó, con el manuscrito Voynich y tantas cosas, ¿no? Por allí estuvo John Dee, por allí estuvo Edward Kelly, por allí estuvo pues grandes pintores, ¿no? Que hacían auténticas maravillas simbólicas, ¿no? Con todo el argumento mágico que rodeaba la corte de Rodolfo II de Praga. Bueno, pues en ese momento se le junta con otro rabino que existió, además, que tiene una realidad, que es el rabino Yehuda Loew, que nunca se le atribuye nada que tenga que ver con el golem hasta el siglo XIX. Es decir, que desde ese momento estamos viendo, por una parte, una tradición desde el siglo XIII que sí se habla de un golem, cómo se le puede fabricar a través de fórmulas cabalísticas, pero en el siglo XVI se asocia a un personaje histórico, bueno, a dos personajes históricos, que es Rodolfo II de Praga, con este rabino, que es verdad que tuvieron un encuentro entre ellos, y con un momento en el que los judíos lo estaban pasando mal, sencillamente porque la corte de Rodolfo II era una corte cristiana, no era una corte judía. Entonces sí que había pues una serie pues de elementos, de revueltas, donde se les atribuía como chivo expiatorio a los judíos pues distintos males que estaban pasando en Bohemia. Y todo eso es toda una creación literaria y mitológica que surge no en el XVI, sino en el XIX. Pero siempre hacemos referencia al XVI porque así nos lo han hecho creer distintas leyendas. Pero aquí es donde vamos a poner un pozo de verdad. El acto de creación es terrible. Está en la naturaleza de Dios. Dios crea. Dios, el ser eterno, crea. Y de algún modo, nosotros queremos superar nuestro final inevitable con nuestros propios actos de creación. Los judíos crearon los golems. El occidental moderno crea máquinas. En cierto modo, las dos son extensiones de nuestro ser tratando de derrotar a la muerte. Se creía que los grandes hombres eran capaces de hacer grandes milagros. ¿Qué mayor milagro que la creación, el acto de Dios? Los griegos quisieron que las estatuas de sus dioses cobrasen vida y hablaran. Los judíos fabricaron golems. La historia del golem de Praga contiene la secreta aspiración humana de resolver de algún modo el enigma de la creación, de revelar el código de sus secretos. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental, El Golem, un documental del año 2004, en el que aparece un escritor judío afincado en Estados Unidos, Chaim Potok, hablando precisamente de ese mito del golem, del hecho de crear, y lo comenta también en otros momentos del documental como el hecho de intentar revertir, de intentar frenar, vencer a la muerte, en definitiva, es uno de esos grandes anhelos que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia, ¿no? Y estaba escuchándote muy atento, Jesús, cuando estabas contando la historia del golem, de esta leyenda, de este mito, y es muy curioso, ¿no?, que por medio de una palabra un objeto cobre vida, ¿no?, que es algo que viene del antiguo Egipto y de otras tradiciones muchísimo más antiguas, en donde todo lo que se escribe automáticamente cobra vida, ¿no? Y el hecho de que se cambie de una letra sigue haciendo efectiva la fuerza, ¿no?, de esa palabra, ¿no?, de convertir lo verdadero a convertir en algo en absolutamente muerto, ¿no?, algo sin vida. Qué curioso, ¿no? Sí, porque es el poder de la palabra. Pero claro, es el poder de la palabra cuando estamos utilizando un alfabeto, en este caso el hebreo, pero también puede servir para el jeroglífico, que como tú bien sabes, se atribuye ese alfabeto a los dioses. Por lo tanto, son palabras que no solo indican un determinado mensaje, sino que además confieren
poder, confieren vida cuando tú lo nombras o lo invocas de una forma correcta, que en el fondo es el ábrete sésamo, si te das cuenta de esos cuentos de las 1001 noches, de cuando tú tienes que decir una palabra para que algo se abra, el abracadabra, para que un ritual se lleve a efecto. Bueno, básicamente, ya digo, he contado lo que es la génesis histórica de la leyenda, pero ¿qué es lo que cuenta la leyenda? Lo que más o menos se ha transmitido al acervo popular. Bueno, pues la tradición judía, cuando habla del golem, habla siempre de este rabino, de Loew, que ya te digo que no hay ningún elemento histórico que lo asocie, y el rabino Loew, pues, que es el majaral de Praga, por cierto, que era pues una persona muy respetada, pues en el momento que están pasándolo mal esta comunidad judía, le piden ayuda. Y entonces lo que hace es que Loew, junto con otros 2 rabinos, se dirigen al río Moldava, en checo es el río Vitava, y allí trazan pues lo que ellos quieren hacer, esa criatura. ¿Con qué? Con el barro, que lo forman como una especie de humanoide, dibujan su rostro, dibujan sus piernas, sus brazos, y estos rabinos al final tienen que rodear al golem, es decir, hay un ritual, tienen que rodear durante 7 veces, esas vueltas que tienen que dar, que curioso, siempre un número impar, recitan ciertos ensalmos, ciertos encantamientos, tras lo cual la figura adquiere un tono rojizo. Es como si estuviera ardiendo, es como si empezara a ebullir, y cuando se enfría, el mismo rabino Loew lo rodea otra vez 7 veces mientras sostiene una Torá en las manos, y luego los 3 rabinos recitan un versículo del Génesis, que es el versículo donde Yahvé crea a Adán, ¿de acuerdo? Y en ese momento es cuando escriben en la frente la palabra Emet, verdad, en hebreo. Y el golem, entonces, en ese momento cobra vida. Ya tienes la creación hecha, pero ¿qué ocurre? Muy bien, le encargan... Bueno, porque en ese momento hay un niño cristiano que desaparece y echan la culpa a la comunidad judía, diciendo, ya está, han sido los judíos. Entonces, bueno, pues lo que hace el golem es que recupera a este niño, y al final, pues se sabe perfectamente que no lo habían raptado los judíos, sino que había sido pues una treta, una argucia para eso, para inculpar a los judíos. Entonces, en este momento, pues la comunidad judía se salva, ya todo el mundo dice, pues mira, perdonar, os habíamos acusado de algo que era falso. Pero ¿qué ocurre? Que estamos hablando de un golem que es un descerebrado. Me refiero que no tiene cerebro y no tiene corazón. Entonces el golem cada vez, pues eso, crece más, y no tiene un final feliz la historia, porque el golem, al crecer sin parar, pues se hace violento, hasta el punto de que le tienen que encargar misiones. Por ejemplo, la esposa del rabino le dice que coja agua del Moldava y que llene unos cuantos cántaros, pero no le dice cuándo tiene que parar, así que va recogiendo agua y agua y agua, y al final inunda toda la comunidad judía, le tiene que parar, ¿no? Y bueno, pues comete distintas tropelías, y como genera un pánico en la ciudad, pues al final lo que es una criatura para ayudar se convierte en un auténtico enemigo, un poco como pasa con Frankenstein posteriormente, ¿no?, con la creación de Mary Shelley. Bueno, pues al final el rabino Loew tiene que intervenir de nuevo, le elimina la primera letra, la de Met, se convierte solo en Met, en muerto, y queda totalmente inactivo. ¿Y qué es lo que hace? Para que nadie lo tome, para que nadie lo use, o más bien abuse de este monstruito del golem, lo esconde en la sinagoga, en el ático de la sinagoga Vieja Nueva de Praga, lo encierra con llave y ordena que nadie acceda a aquel lugar. Hasta que Iván Makerle, como hemos visto, accede. O sea que básicamente esa es la leyenda. A partir de ahí se genera muchísima controversia, se genera todo un elemento, que eso es muy importante, de legendario, porque claro, ya tienen a alguien que les defiende, ¿no?, en el momento oportuno. Es como el mito del sebastianismo. En los momentos difíciles, Sebastián volverá otra vez a resurgir de las cenizas, o en el caso del rey Arturo. Pues en este caso, para la comunidad judía, es el golem. Entonces, ¿dónde está resguardado y que nadie puede acceder? A esa sinagoga. Por eso he contado al principio que ha habido varios intentos que alimentaron la leyenda, hasta que este destripador de mitos, que era Iván Makerle, pues llegó a demostrar que nada de verdad había en eso. Nada de verdad respecto a la criatura ficticia. Pero él tiene una teoría de por qué se justifica esta leyenda y por qué ha pasado al acervo popular y por qué sirvió de argumento para varias novelas y también para varias películas. Claro, porque estaba pensando yo, digo, es como el referente que tienes para defender, ¿no?, al pueblo judío, ¿no? El propio Chaim Potok, este escritor judío estadounidense, comentaba en un momento del documental cómo cuando él era niño y escuchó por primera vez la voz de
Hitler en la radio allí en Estados Unidos, pues claro, se sobrecogió, ¿no? Y todo el problema que se les venía encima a los judíos, ¿no? Con el nazismo. Y lo primero que él pensó, siendo niño y escuchando aquello, era, bueno, quizás podemos estar salvos porque tenemos al Golem que nos va a defender, ¿no? Y nada de eso ocurrió. Exactamente, porque al final el Golem, como buen mito, es pues una referencia, es como un elemento en el que se glorifica y se convierte en héroe a alguien, pero en este caso no hay un trasfondo real, y ese es el gran problema que tiene este tipo de criaturas. O sí. Y aquí te cuento la teoría de Ivan Mackerle. Ya te digo que él se documentaba mucho, entonces dice, bueno, a ver, si yo aquí no he encontrado nada con el georradar, si aquí, en fin, es lo que hay, y no hay otra sinagoga que tenga estas referencias, porque de hecho la sinagoga es del siglo XIII, es de las pocas cosas que se salvaron cuando se hizo la remodelación de este barrio judío a finales del siglo XIX. Entonces, ¿por qué? Y él llega a una conclusión que puede ser válida, pero es verdad que no se puede demostrar. Bueno, él cree que este ser mítico creado del barro corresponde a la historia de un joven de carne y hueso que era muy pobre, al que el rabino Loew, este majaral de Praga, decide adoptar. Entonces él tuvo a este chaval, pero este chaval era problemático, tenía una serie de enfermedades, y el joven, comenta o especula que podría haber padecido de epilepsia. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que ese pergamino que le mete en la boca al Golem, ya te digo que son las dos teorías que hay, o bien la letra que le ponían en la frente, o bien este pergamino con la palabra sagrada que le incorporas en su boca para que se active. Bueno, pues según la teoría de Ivan Mackerle, el Sen no era un pergamino, sino que era la medicación que le permitía hacer algunos trabajos muy simples, como recoger agua, ir de un sitio para otro. Además el chavalote debía ser fuertote también, debía ser ahí un buen bigardo, y eso es lo que con el tiempo fue generando que la leyenda se fuera transformando poco a poco en un ser mítico, en un ser poderoso, en un ser que tú podías activar o desactivar a tu voluntad, y cuando muere el rabino Loew, pues en lugar de quedar desmentido todo esto, todo lo contrario, se fue aumentando, ¿no? Se fue aumentando como una especie de bola de nieve, hasta el punto de que esta leyenda nace cuando el rabino Loew se le olvida dar la medicación a este chaval, y parece que en estos ataques epilépticos que le daban, pues se comportaba de una forma muy violenta, y esto es lo que, parece que destruyó como varios puestos, ¿no?, dentro del mercado judío, atacó y agredió a ciertas personas, y esto generó también esa leyenda de que el Golem en un momento dado pues se enfurecía, y precisamente por no tener cerebro pues era capaz de hacer cualquier barbaridad. Bueno, pues parece que todo se justificaría con la presencia de este ser humano. Imágenes de un clásico antiguo, una obra maestra del cine que fascina a todas las generaciones, El Golem de Praga. En la tradición judía existen varias leyendas de golems. La más famosa es la de un rabí de Praga que creó uno para liberar a su pueblo de los enemigos de Israel. Pero el golem se volvió contra ellos. El deseo de crear es común a todos los tiempos y a todos los pueblos, y la idea de un monstruo que se nos va de las manos pertenece a la literatura mundial. No es un motivo exclusivamente judío. El golem es la versión judía del tema, pero este es universal. La muerte es la principal tragedia de nuestra especie. Todos sabemos que vamos a morir, y todas las culturas antiguas, como la egipcia, han querido de algún modo vencer a la muerte. Escuchamos un nuevo corte de este documental de televisión El Golem, en donde Chaim Potok, este escritor judío, nos habla un poco de ese concepto casi ancestral de creación y muerte. Y Jesús, lo decías tú ahora, ¿no? Quizás puede ser un origen cierto a partir del cual, como sucede con todas las leyendas, todos los rumores que en definitiva tienen un trasfondo de verdad y se van desvirtuando
alejándose de la verdad, pero creciendo, ¿no? Y ampliando un poco en esas nuevas aristas, en esos perfiles que pueda tener la historia, ¿no? Y se van añadiendo pues elementos completamente sagrados, ¿no? Como la palabra creadora, la utilización del barro, que aparece también en la Biblia y en otras culturas del mundo antiguo. Vuelvo a hablar de Egipto, ¿no? Cuando el dios Hnum, por ejemplo, crea el cuerpo y el alma del recién nacido, lo hace en un torno de alfarero. Eso es un adelanto de lo que luego sería la tradición de Adán y Eva en la tradición judío-cristiana, ¿no? Son elementos que se van añadiendo, ¿no? Quizás a un resquicio de realidad, de verdad, hasta completar lo que hoy todos conocemos como la leyenda del golem. Claro, pero es una leyenda como muy atractiva porque, ya digo, hay que entroncarla también con la leyenda de los homúnculos, es decir, como de determinadas sustancias, incluso decían que de determinados huevos, ¿no? De gallina, que tú le echabas además parte del esperma humana, pues se podría crear también un homúnculo, o bien de la mandrágora, ¿no? Que se tenía que alimentar luego con leche, con miel y a veces con sangre, pero ya sabemos cómo crece la mandrágora, ¿no? de la postrera eyaculación de un ahorcado. En fin, todo esto es lo que generaban estos homúnculos, estas formas humanas, humanoides, que luego servían para que te sirvieran toda la historia que hay alrededor de los diablillos familiares de las brujas, ¿no? Diciendo que son los que te llevaban al aquelarre, pero por eso muchas brujas tenían un tercer pezón para alimentar a este diablillo familiar, que no deja de ser una especie de creación demoníaca. Y ahí entramos un poco también en la parte negativa que han tenido estos tipos de seres, porque claro, en el fondo tú lo que intentas es emular a Dios. Cuando tú intentas emular a Dios siempre hay una tendencia de que estás haciendo algo contra natura, pero además estás haciendo algo diabólico. Por lo tanto, ten cuidado porque te puede perseguir la Inquisición y te puede acusar de herejía. Entonces siempre este tipo de elementos estaban como reservados en la clandestinidad. Pero ya no solo cuando hablo de homúnculos o cuando hablo del golem o cuando por ejemplo se habla de los tulpas, si hablamos en el Tíbet, pues toda la historia que tuvo por ejemplo la Alessandra de Bernín, ¿no? Que dice que creó un tulpa con una formación de pensamiento, sino que todo esto está más desarrollado un poco con la idea de que tú puedes en un momento dado generar vida, pero no la vida normal, en fin, de un hombre y una mujer que puedes crear un ser humano, no, sino crear otro tipo de vida que sirva un poco para convertirte tú en Dios, en el fondo para tú también conseguir la inmortalidad. Entonces, claro, a raíz de eso, es verdad que el golem, desde mi punto de vista, ya te digo, se entronca dentro de toda esta parafernalia de aparatos que algunos, por ejemplo, se atribuyen también a la Edad Media. Por ejemplo, pues en el caso de Roger Bacon o de Alberto Magno se atribuye que crearon autómatas, pero claro, autómatas que fueron considerados automáticamente como creaciones diabólicas porque, bueno, pues tenían vida. Cuando digo vida es porque tenían un código binario que podían responder sí o no a preguntas muy básicas. Pero claro, un autómata o una cabeza parlante, y ya digo que hay varias leyendas, están asociadas un poco a la misma época del golem. Entonces, en este caso, los judíos no hablan de ningún artificio automático o ningún artilugio tecnológico, pero sí algo del barro. ¿Por qué? Porque su tradición judía lo que habla siempre es del barro en la creación de Yahvé, cuando se menciona este episodio en el Génesis. Entonces es lógico que así fuera. También es lógico lo que dice Ivan McKerley, que a partir del siglo XVI una leyenda que era polaca se atribuye a Praga alrededor de un personaje histórico y muy reconocido y muy carismático que era el rabino Loew, con este chaval, con este criado que pudo haber tenido, que fuera epiléptico y que se desviara y se exagerara luego esa especie de leyenda convirtiéndolo en un golem. Bueno, pues en definitiva es eso, es un símbolo de la resistencia del pueblo judío, es decir, sería un elemento que se convierte ya en mitológico, pero también de forma interesada, igual que ha pasado con otros personajes históricos, tanto de España como de Europa. Por otra parte, es esa sensación de que está esperando acontecimientos para que se le vuelva a resucitar, es decir, para que vuelva a la vida, es decir, como que está latente, no es algo que haya desaparecido de una forma general, y en el fondo pues es la parte creativa y mágica que tiene la cábala, porque claro, cuando hablo de Sefer Yetzirah, el libro de la creación, cuando hablamos del Talmud, cuando hablamos de la tradición judía y cuando hablamos de la cábala, también nos está diciendo que las palabras tienen poder creador, que es lo que tú decías referente a Egipto. Entonces, por eso es tan atractivo este mito, ¿te has dado cuenta? O sea, se mezclan varios elementos para generar todo un elemento totémico para la comunidad judía en este caso. Pero claro, es que ahora ya es además un elemento
pues, artístico y un elemento turístico y casi talismánico. Yo cuando estuve en este barrio judío, en el Josefot, como así se llama, pues me compré, por supuesto, un golem. Además de barro cocido como tiene que ser, no sirven de plástico porque entonces pierde un poco su esencia. Y es un poco lo que motivó también a Borges. Sabes que, aparte de la novela de Gustav Meyrink de 1915, la que recomiendo, que por cierto no tiene nada que ver con esta leyenda, es otra cosa que él se crea, ¿no? Aparte de la película que hizo este alemán, Wegener, en 1920, que esa sí está basada en la leyenda, sabes que Borges escribió un poema que se llama El Golem, un poema de 1958, y dice una frase que es muy representativa, pero que refleja muy bien el carácter de por qué a día de hoy el golem sigue teniendo este atractivo. Él decía: el golem es al rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y también lo que el poema es al poeta. Es decir, es un poco nuestras ansias de dejar algo, de dejar vida, de dejar un elemento para la posteridad, de dejar algo que nos convierta en pequeños dioses. Cuando tú insuflas vida a una materia inorgánica y la conviertes en orgánica. Bueno, pues ese es un poco el fundamento del golem. Pero bueno, para eso hemos tenido que recorrer distintos caminos, distintas historias, distintas tradiciones, para saber lo que puede haber algo de verdad. Y para mí ya digo que la investigación que hizo Ivan McKerley en ese libro que recomiendo y que refleja todas esas investigaciones con esta investigación del golem, pues yo creo que es bastante exhaustiva. Y luego, para terminar, pues Gershon Solem, en la cábala y el simbolismo, escribe, añade un elemento más, diciendo que cada 33 años aparece por la ventana de su cuarto sin acceso al gueto de Praga, como mirada melancólica, como diciendo: a ver cuándo me volvéis a dar vida para volver a hacer de las mías. Bueno, pues ahí tienes el 33, número cabalístico, número mágico. Absolutamente todo lo que rodea alrededor de estas leyendas, de estos mitos, tiene infinidad de aspectos mágicos que, iba a decir, se van copiando de unos a otros, ¿no? Yo creo que es la influencia y quizás ese aspecto más universal del ser humano, en donde vamos a encontrar en diferentes lugares, en distintos lugares de todo el mundo, pues referencias muy similares, ¿no? Porque siempre el ser humano lo que hace es responder con soluciones muy parecidas a los mismos problemas que se van sucediendo y van apareciendo en distintos lugares del planeta, ¿no? Esta quizás es un poco el trasfondo de El Golem, el tema que hemos querido tratar esta semana con Jesús Callejo en el Cronovisor. Así que, Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más. Nos vamos a desempolvar estas ropas de la década de los 80 para salir de la sinagoga y volver a la realidad. Y lo dicho, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchísimas gracias a ti, y me voy con mi golem a otra parte que, como ves, está comprado, como no, en la judería de Praga. Como tiene que ser. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.